Hoy vamos a profundizar en el concepto de personaje, que es uno de los conceptos centrales de la línea de Antonio Blay. En los cursos solemos decir a menudo que personaje es un concepto equivalente al que se conoce más como ego. Y no nos damos cuenta de hasta qué punto son importantes los nombres que aplicamos a las cosas, porque ego es el equivalente latín de yo. Y claro, da la impresión de que el egoísmo, que es la práctica del yo, sería algo muy malo, y que lo que hay que hacer es no ser yo, no ser egoísta, ser altruista, prescindir de uno mismo. Y claro, aquí justamente lo que defendemos es todo lo contrario. Nosotros lo que pretendemos es ser más yo, no menos. Y el concepto de personaje sirve muy bien para definir este problema que tiene el ser humano. Un problema de alienación de sí mismo, un problema de dejar de ser él mismo para convertirse en algo distinto, para convertirse en un personaje. Personaje es lo que llamamos a un invento de una obra de teatro, de una película, un invento en el sentido de que hay alguien que está representando una historia que no es real, y este alguien es justamente el actor, este es el yo, pero el actor no hace de sí mismo, hace de otra cosa, hace de personaje. Entonces aquí el problema que se nos plantea es un fenómeno por el cual nosotros, que somos yo, acabamos confundiéndonos con este personaje, acabamos locos, como algunos personajes históricos del cine, que a base de representar siempre el mismo papel, acabaron creyéndose ser este papel. Por lo tanto, el problema del personaje no se refiere justamente al yo, sino que se refiere a una pérdida, a un desvarío, a una manera que, inducida por el entorno, hace que la persona deje de confiar en sí misma, deje de ser él mismo y se dedique a representar un papel. ¿De dónde procede este papel? Procede de la educación que damos a los niños. Los niños, cuando son pequeños, son una manifestación clara de lo que es el yo esencial. Capacidad de ver, capacidad de amar y capacidad de hacer. Toda la realidad está hecha de inteligencia, amor y energía. Y lo que diferencia el ser humano del resto de los animales es que es capaz de darse cuenta de que está hecho de inteligencia, amor y energía, y es capaz de utilizar esta naturaleza esencial de una forma consciente y voluntaria, que es lo que nosotros entendemos como capacidad de ver, capacidad de amar y capacidad de hacer. Diríamos pues que el niño pequeño es una manifestación clara de estas capacidades, porque cuando uno mira a un niño pequeño que vive en condiciones normales, observa un brillo de conciencia en sus ojos, observa un afán de conocer, de tocar, de experimentar. Por eso a los mayores les gusta el contacto con los niños pequeños, porque de alguna manera recuerdan una experiencia que ellos tuvieron en la infancia, cuando todavía eran yo, cuando todavía no habían caído en el personaje. Vosotros imaginaros lo que podría significar que a uno le impusieran dejar de ser el mismo y le obligaran a ser un personaje, sobre todo si este personaje representa un papel más bien desgraciado, más bien pobre. Uno se resistiría a caer en esta cárcel mental. Y sin embargo es lo que le sucede al niño, porque este niño
a los 3 años, 3 años y medio, entre 3 y 4 años, empieza a recibir lo que conocemos como educación. La educación es necesaria. Cuando el niño nace, la sociedad tiene archivado una cantidad ingente de conocimiento, de técnica, de patrones morales, de patrones de relación. Todo esto hay que ponerlo en conocimiento del niño. Pero debería ponerse en conocimiento del niño para que él lo utilizara como materia prima y aplicara a esta información que recibe su capacidad de ver, su capacidad de amar y su capacidad de hacer. Es decir, que pudiera manejarla por sí mismo. Y en cambio, lo que sucede es que, aprovechando esta oportunidad de introducirse en la mente y en las capacidades afectivas y prácticas del niño, los padres que tienen la idea de que para tener éxito, para ser uno mismo, hay que tener unas determinadas posiciones en la sociedad, posiciones de prestigio o de poder económico, político o de éxito social, los padres aprovechan esta posibilidad de intervenir en la mente del niño para modelarla de una forma determinada. ¿Qué forma? Aquella que en aquel momento concreto está de moda, aquella que parece que garantiza que el niño llegue a ser alguien. Y esta expresión ya lo dice todo. Ya se entiende que se parte del punto de vista de que el niño no es nadie, de que el niño no es el mismo. El niño será alguien en la medida en que consiga reproducir un modelo que el entorno considera especialmente bueno. Y entonces no es cuestión de que el niño continúe investigando, que el niño continúe experimentando, que el niño continúe viviendo su propia vida. A partir de este momento, el niño ha de ponerse a vivir la vida que es correcta, la vida que es modélica, la manera de ser que sus padres consideran que es la que le dará más oportunidades. Así es como empieza a funcionar el personaje. Así es como el niño empieza a experimentar que no puede ser el mismo, que no puede comportarse de una forma espontánea, que cada vez que se comporta de una manera espontánea está mal visto y que lo que tiene que hacer es poner esta inteligencia, este amor y esta energía que es al servicio de reproducir un modelo de la manera más perfecta posible. El niño empieza a vivir una situación en la que su manera de ser no es la correcta, las cosas que ve, las cosas que siente y las cosas que hace de una manera espontánea no son correctas, y que la única salida que tiene, si no quiere verse con problemas, es ser de una manera determinada y no de otra. ¿Cuál es el motivo de este objetivo de hacer que el niño sea de una manera concreta? Pues la creencia del entorno, sobre todo de los padres, que siendo de una manera concreta el niño tiene más posibilidades de desarrollo personal. Existe la idea de que este es un mundo profundamente jerarquizado, en la que los únicos que pueden ejercitar de personas como ellos mismos, de sí mismos, son aquellos que están arriba, en los niveles de poder o de prestigio o de éxito social. Y por lo tanto los padres, que ya están alienados y que ya viven pendientes del exterior,
proyectan en el niño sus ilusiones, sus déficits, sus frustraciones, esperando que este niño realice aquello que ellos no han podido conseguir. Y entienden que la mejor manera de que esto sea posible es que el niño sea de una manera concreta y no de otra. ¿De qué manera? Pues de aquella que está especialmente de moda en un momento histórico determinado. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, existía la idea de que si los niños estudiaban, y sobre todo si llegaban a ser universitarios, si llegaban a tener un título universitario, el mundo se les abriría y serían personas de prestigio, reconocidas y con una gran riqueza, sobre todo, porque el dinero es lo que hay siempre al final de los objetivos de la gente. En cambio, actualmente, cuando ya hay un montón de licenciados que no tienen sitio, no tienen puesto de trabajo, parece ser que la educación se dirige más a conseguir que los niños sean pues grandes deportistas o grandes empresarios y directamente a la búsqueda del dinero o a la búsqueda del prestigio social. En cualquier caso, en cada momento histórico hay un modelo que los padres están convencidos que es el que el niño tiene que reproducir y consideran que lo importante es aprovechar esta educación del niño para que poco a poco el niño vaya incorporando esta manera de ser. Y consideran también que esto es de tanta importancia que justifica que se le imponga al niño este modelo. Con lo cual, el niño que llevaba pues estos 3 o 4 años de su vida, es decir, toda su vida, ejercitando estas capacidades de ver, amar y hacer de una forma espontánea, sin cortapisas, y además haciendo mucha gracia, porque todo el entorno estaba constantemente riéndole al niño las gracias y valorándolo justamente por esta espontaneidad que mostraba. El niño, en un momento determinado, se empieza a ver reprimido. Aquí es cuando empieza la educación primaria, que consiste en el esto no se dice, esto no se hace, esto no se toca, seguida a continuación de la educación secundaria, que es más compleja y que consiste en el esto, aunque lo pienses, no lo has de decir. En cambio, esto lo has de decir aunque no lo pienses. Esto, aunque te guste, no lo has de probar. Y esto lo tienes que hacer aunque te disguste. Es decir, toda una serie de instrucciones que el niño recibe y que tiene que incorporar en el bien entendido de que normalmente son de una casuística impresionante, es decir, aquello que se puede decir cuando estás en casa no se puede decir cuando estás en otra situación, excepto si esta situación pues son tus tíos o son la familia, pero cuando son gente ajena, entonces debes actuar de una manera diferente. Según la persona que tengas delante hay cosas que puedes decir y hay cosas que no puedes decir, según el sitio en el que estés hay cosas que puedes tocar y otras que no, es decir, es de una complejidad tal y además es tan desestructurada que el niño no tiene más remedio que aprenderse de memoria esta casuística y además ir probando poco a poco, a base de experiencia, cuándo está actuando bien y cuándo está actuando mal. ¿Cómo sabe que está actuando mal? Sabe que está actuando mal porque en estas situaciones recibe un rechazo, recibe una negativa de este exterior. Del mismo exterior que durante tanto tiempo le ha estado riendo las gracias. Este es el mismo exterior que ahora le va a reprimir, le va a rechazar y le va a chantajear emocionalmente para que poco a poco vaya olvidándose de sí y vaya cumpliendo las instrucciones que recibe. El niño, por la edad que tiene, por su está desvalido. La especie humana es una de las especies en las que la autonomía se consigue más tarde y además cada vez más tarde, porque la educación antes finalizaba a los 12 años y en estos momentos a los
los 25 o 30 todavía estamos haciendo un máster. Es decir, que hay todo un tiempo cada vez más largo en el que el niño depende del exterior. Entonces esta dependencia del exterior, que ya es natural de por sí a esta edad de 3 o 4 años, pues acaba siendo total y absoluta, porque cada paso que el niño da, cada cosa que el niño dice, cada emoción que el niño tiene, se ve automáticamente juzgada y el niño está siendo sancionado, está siendo vigilado y está siendo reprimido y castigado por estos padres tan preocupados porque el niño sea de una manera determinada, sobre todo al principio, a los 3 años y medio, 4 años, cuando el niño se resiste a dejar de ser el mismo y se comporta de una forma especialmente rebelde. Entonces los padres tienen la sensación de que el niño les va a salir mal, porque hay la idea de que el niño es un producto de los padres. Entonces, para que les salga bien, lo que hacen es insistir todavía más en este chantaje. A veces uno puede percibir, si es un poco sensible, que el niño en ciertas ocasiones se siente totalmente desorientado, totalmente colgado. A ver, los niños lloran por cualquier cosa, pero si uno es especialmente sensible, puede distinguir muy bien cuando el niño está haciendo una pataleta o cuando el niño se está sintiendo profundamente desamparado, impotente y solo, porque está intentando cumplir al máximo con todas estas instrucciones que está recibiendo y en un momento determinado se siente rechazado, se siente excluido y no entiende qué es lo que puede hacer para poder remediar. Para salir de esta angustia, lo que hace el niño es ponerse cada vez más en su papel. El papel es hacer contento el entorno. El papel es cumplir las instrucciones del entorno y además cumplirlas de una manera eficaz, porque el niño ha descubierto que puede poner toda su afán en hacer lo que le mandan y sin embargo no conseguir el éxito esperado. Entonces el niño va probando poco a poco, el niño va experimentando. La inteligencia, el amor y la energía del niño se ponen al servicio de huir de esta angustia, se ponen al servicio de evitar situaciones comprometidas y asegurarse el éxito. Y claro, cada uno tiene unas predisposiciones personales que se ajustan más a lo que espera el modelo y tiene otras que parecen ir en contra. Y el niño se va dando cuenta que en la práctica hay momentos en los que tiene éxito y en los que es alabado y en los que es premiado. Y hay otros momentos en los que sucede todo lo contrario, en los que parece fracasar estrepitosamente y es reñido, es rechazado. Y el niño va constatando en qué situaciones se produce una respuesta del exterior y en qué situaciones se produce otra. Y el niño elabora de sí mismo un diagnóstico. Se hace la idea de que en términos de lo que el exterior espera, hay ciertos aspectos de él que le conviene destacar y hay otros aspectos de él que le conviene reprimir. Por ejemplo, si el niño saca muy buenas notas, si el niño se da cuenta que cada vez que llega a su casa con estas notas todos son alabanzas y que sus padres cuando hablan con sus amistades les explican lo buenas que son las notas que ha sacado el niño, etcétera, etcétera, pues el niño se va dando cuenta que esta faceta de su personalidad es una faceta exitosa. Y en cambio, si el niño ha nacido especialmente torpe porque está gordo y no se maneja bien en la gimnasia y tropieza y tiene dificultades de tipo motor, el niño pues se avergüenza de esto. Pero si en su casa le dicen que esto no tiene importancia porque lo que es importante es ser listo, pues poco a poco el niño irá desestimando su aspecto,
su movilidad, su cuerpo, como algo que no tiene remedio, como algo que es una desgracia, y en cambio irá exacerbando para de alguna manera compensar su aspecto de persona intelectualmente brillante, de persona que deja parado a todo el mundo con sus explicaciones o con sus ocurrencias. Esto es lo que nosotros llamamos yo-idea y yo-ideal. Es decir, el propio niño, ayudado por el entorno, va elaborando una idea de sí mismo. Y esta idea incluye unos aspectos de su personalidad que son deficientes, y que llama yo-idea, y otros aspectos de su personalidad que son fantásticos y que llama yo-ideal. Es decir, tiene una idea de sí y tiene un ideal de sí. La idea de sí le lleva a verse en una situación que no es todo lo agradable que puede ser, y el yo ideal le lleva a verse o a imaginarse o a tener la ilusión de otras situaciones en las que tiene éxito y es apreciado, es querido y es nombrado. Y entonces esta doble faceta, la faceta negativa que uno tiene o que uno se atribuye, y la faceta positiva que uno quiere cultivar, digamos, es la cara y la cruz de este personaje que el propio niño, para salir de la angustia, se compromete a desarrollar, se compromete a actuar. El niño se convierte desde este momento en un actor que está buscando constantemente el aplauso del público. Y este sacrificio de su propia individualidad, este sacrificio de su propia personalidad, porque la personalidad espontánea del niño es otra cosa, esta personalidad aprendida, esta personalidad en la que está invirtiendo su energía y su inteligencia para hacer ver que es de aquella manera, esto es lo que el propio entorno le dice que le va a garantizar el éxito, la felicidad, el aprecio, el prestigio, que si consigue ser más de aquella manera y menos de la otra, es decir, si consigue dar el pego en lo que le beneficia y disimular su manera de ser en lo que le desprestigia, si consigue actuar de esta manera, en este sentido, va a ser muy querido, muy famoso, muy apreciado, muy poderoso y muy fuerte. Claro, si el niño tiene por un lado la promesa de un futuro esplendoroso y por otro lado tiene la experiencia de sentirse mal, de sentirse rechazado, de sentirse incómodo cuando se manifiesta de una manera espontánea, cuando no representa el papel, pues ¿qué hará? Pues invertir todas sus capacidades, toda su inteligencia, todo su amor y toda su energía en este papel, en representar este papel. Un papel que, como hemos dicho, es incipiente y hay que perfeccionar. Y para eso tiene toda la vida por delante. Es decir, en estos momentos el niño ha renunciado a ser él mismo y se ha comprometido en un proyecto, que es el proyecto de llegar a ser. Porque claro, es posible que el niño en estos momentos sea el primero de la clase o un niño que saca buenas notas, un niño que se sobresale por encima del resto. Pero esto puede ser que suceda en primaria. ¿Qué pasa si cuando llega a la secundaria, qué pasa si cuando llega al bachillerato resulta que tiene dificultades? Entonces el niño va a tener una doble problemática, el niño o el joven que ya va siendo mayor, va a tener una doble problemática.
va a seguir teniendo la problemática anterior en relación a su físico, en relación a sus capacidades motoras, que las ha descuidado y por lo tanto están tanto o más peor que cuando era pequeño. Y por el otro lado resulta que no consigue mantener la posición de preeminencia que había tenido en sus primeros tiempos. Entonces hay una doble angustia, es la que se produce, la angustia de que hay una parte de mí que tengo que disimular, y la angustia de que la parte que tengo que manifestar, la parte que tengo que presentar de cara al exterior, no es todo lo excelsa que yo necesito que sea. Y necesito que sea excelsa por dos motivos. Primero, porque para asegurarme la atención del exterior tengo que ser constantemente una persona que despierta la atención de los demás. Y el otro motivo es que tengo que maravillar de tal manera que esta maravilla que estoy presentando disimule mi parte torpe, mi parte débil, mi parte mala. Y claro, esto lleva a toda una serie de consecuencias. Esto hace que, digamos, el personaje ocupe la totalidad de la existencia. Es como si me dijeran que yo soy muy fotogénico de la parte derecha, pero en cambio es algo fatal cuando me fotografían de la parte izquierda. Esto, como yo lo tengo muy presente, pues cuando entro en una habitación siempre procuro ir pegado a la pared de la izquierda para que me puedan estar mirando todo el rato desde la derecha, que es la parte buena. Es decir, tener que hacer un papel, tener que estar obligado a no ser espontáneo, sino a vigilar constantemente lo que digo, lo que hago, lo que pienso, esto me hace actuar de una forma artificial, de una forma artificiosa. Esto me complica la vida. Y cuando yo hago algo que me complica la vida, de inmediato sucede que la vida se me aparece como más complicada que de costumbre. Y entonces mi respuesta ante esta complicación, que viene del hecho que yo estoy comportándome de una manera rara y no viene del exterior, yo lo interpreto automáticamente como que tengo que reforzar para compensar más todavía este aspecto mío que es excelso, que es de listo, que es fantástico, que hace que la gente se caiga de culo cuando me ven. Y claro, cada vez más la personalidad se va haciendo más desequilibrada, se va haciendo más rara y cada vez tiene más dificultades porque la realidad está hecha de inteligencia, amor y energía. Y si yo voy por el mundo simplemente manifestando el aspecto intelectual o apreciando el aspecto intelectual de la realidad y desprecio el aspecto práctico, el aspecto energético o el aspecto de relación, el aspecto amoroso, lógicamente esta realidad se gira contra mí. Esta realidad se me presenta en forma de problemas. Pero claro, acordaros que al niño se le dijo de pequeñito que si prescindía de sí mismo y se dedicaba a interpretar el modelo, recibiría del exterior identidad, cariño, reconocimiento, ayuda, obediencia. Y el niño apostó por prescindir de sí mismo y dedicarse en cuerpo y alma a reproducir este modelo. Y claro, llega un momento, después de los 25 años, cuando uno acaba el máster, o a los 30, o a los 35, en que representa que uno ya se ha sacrificado, representa que uno ya ha puesto todo lo que podía, todas sus capacidades al servicio de representar esto, y representa que ya lo está haciendo bastante bien, y por lo tanto es la hora de cobrar, es la hora de recibir del exterior este reconocimiento y este prestigio y este cariño y este poder. ¿Y qué sucede? Pues sucede que en el exterior se encuentra con gente que le están exigiendo lo mismo a él. Sucede que cada uno de nosotros, digamos, pretende cobrar el sacrificio que ha hecho de los demás, pero los demás están exactamente en la misma posición. Y entonces la percepción
que se tiene de la realidad desde el personaje es de que en la realidad hay algo que no funciona. Y además incluso se llega a formular la idea de que la realidad está equivocada o que los demás no son como deberían ser porque no está sucediendo aquello que el niño tenía previsto que sucediera después del tamaño sacrificio que ha hecho de sí mismo. Claro, ¿qué pasa? Pasa que si después de 30 años uno se ha dedicado en cuerpo y alma a hacer algo para conseguir algo, este premio, si resulta que no se produce, si resulta que no se recibe de entrada, uno se queda parado, ¿no? Y dice, caramba, esto es algo anómalo, esto no es lo esperado, debe ser que hoy es mal día y mañana sí que sucederá, o esta semana no, pero el mes que viene sí, o este año no, porque tengo que acabar todavía de estudiar no sé qué, pero el año que viene que ya tendré el no sé qué y el no sé cuántos, entonces sí que. Y llega el año que viene y tampoco, y llega el otro y tampoco. Y al cabo de 3 años uno empieza a pensar que tiene una especial mala suerte, y luego al cabo de 5 años empieza a pensar que todo está equivocado. Y nadie se pone, y nadie se plantea el hecho de que las cosas no están equivocadas. Las cosas no pueden estar equivocadas, las cosas son como son. Lo que está equivocado es la presunción, el presupuesto que uno tenía. Lo que está equivocado es la idea que uno tenía de lo que tenía que suceder, de lo que esperaba encontrar. No es la gente que está equivocada, no es el mundo el que está equivocado, soy yo el que estoy equivocado. No por culpa mía, por culpa de la educación recibida, y no por culpa de mis padres, porque mis padres a su vez recibieron el mismo tipo de educación y no han hecho otra cosa más que transmitirla. Entonces, el problema está en los contenidos de mi mente. Y si los contenidos de mi mente están equivocados, lo que procede no es cambiar el mundo, lo que procede es cambiar los contenidos, o mejor dicho, lo que procede es prescindir de estos contenidos para recuperar aquello que se me bloqueó de pequeño, que es la capacidad de ver, amar y hacer por mí mismo, la capacidad de investigar, de probar, de experimentar la realidad por mí mismo, prescindiendo de modelos, prescindiendo de querer hacer contento al uno y al otro, porque cuando al uno le parece bien lo que hago, el otro está en contra. Cuando yo trabajo en mi oficina a beneficio de la empresa, en mi casa me encuentran a faltar porque estoy pocas horas. Si quiero dedicar más horas a la familia, entonces me encuentran a faltar en casa. En el trabajo. Es imposible hacer contento a todo el mundo. Es imposible ser yo en los demás. Yo soy yo. Y nunca he dejado de serlo. Lo que pasa es que me he perdido en el personaje. Y entonces lo que tengo que hacer es darme cuenta y recuperarme a mí mismo. Y aquí está la clave o uno de los puntos esenciales del trabajo de Antonio Blay. Este punto esencial es la idea y la experiencia, la idea que se puede traducir en la experiencia, que puesto que el personaje, puesto que el ego es algo artificialmente inducido en mi mente, de la misma manera que se introdujo se puede sacar. No es algo natural en mí, no es algo consustancial con mi naturaleza, es un accidente sobrevenido, es algo que se me ha metido dentro, pero es algo que ha acabado por apoderarse de mí. Es decir, yo en estos momentos no estoy actuando desde el fondo, yo no estoy actuando desde mí mismo, yo estoy actuando con un filtro, yo estoy actuando poniendo entre mí y la realidad un filtro que es el filtro del personaje, que es el filtro de lo que tengo que conseguir y de lo que tengo que evitar. Y todas las situaciones las estoy viendo en función de si me ayudan a conseguir o me impiden conseguir, o en función de si me van a poner al descubierto la parte vergonzosa de mí. Y todas las personas que intervienen en mi existencia son personas a las que yo juzgo en función de estos intereses,
de si me van a ayudar, de si me están reconociendo lo listo que soy, o por el contrario son personas a las cuales yo no puedo llegar porque las cuestiones intelectuales no les importan. O en cambio son personas que son muy fuertes, que me amenazan porque yo soy, aunque lo tenga reprimido y escondido, yo sé que soy débil y no me atrevo a discutir y no me atrevo a enfrentar ciertas situaciones. Es decir, toda la realidad yo la estoy viviendo no en función de mí, sino en función del personaje. Y esto yo lo puedo ver, esto yo lo puedo descubrir, esto lo puedo evidenciar. Y claro, ¿dónde está el personaje? El personaje está en mis contenidos mentales subconscientes. Esto de que yo voy por el mundo de listo y voy por el mundo de torpe, esto es algo que ya se me ha olvidado porque lo tengo profundamente inscrito en el subconsciente, hasta el punto de que el mecanismo funciona solo. Yo no me tengo que preocupar de la respuesta. Mi personaje me lleva a ciertos lugares en los que sé que yo puedo brillar, y me impide que vaya a otros en los que no solamente puedo no brillar, sino que puedo estar en peligro. Mi personaje me dice quién me conviene y quién no. Mi personaje me dice qué tipo de personas me convienen y con las que me tengo que relacionar, y qué tipo de personas no me convienen y tengo que evitar. Mi personaje está dirigiendo mi existencia. Y entonces esto yo lo puedo ver. Esto yo me puedo parar a observarlo. Y puedo ver que es algo artificial, que es algo ajeno a mi naturaleza. Y puedo, de la misma manera que lo recogí, lo puedo soltar. ¿Cómo se plantea en la línea de trabajo este soltar? Pues se plantea con una experiencia que llamamos despertar. Porque todo lo que acabo de decir es un sueño, y es un mal sueño. Uno se olvidó de sí mismo y está soñando que es un niño torpe pero muy listo, o que es un niño malo pero muy diestro, o que es un niño tonto pero muy sacrificado. Todo esto es un sueño, todo esto es una pesadilla, porque es un sueño en el que yo intento constantemente subirme en un pedestal para que me admiren y no lo consigo. Y es un sueño en el que estoy constantemente huyendo de mis debilidades. Es un sueño que no tiene solución. Cuando una persona está soñando y tiene una pesadilla, la pesadilla, la única solución que tiene es despertar. Y por eso nosotros el primer ejercicio que planteamos es el ejercicio de despertar. ¿Y en qué consiste despertar? Pues despertar consiste en darme cuenta de que ya soy, de que no tengo que llegar a ser nada, de que no tengo que llegar a ser nadie, que ya soy, estoy aquí y tengo una capacidad de comprender la realidad, y tengo una capacidad de gustar la realidad, de probarla y de transformarla, y tengo una capacidad de darme cuenta de qué cosas funcionan en esta realidad y qué cosas no. Es decir, tengo la capacidad de investigar, de crecer, de movilizarme y de hacer la prueba y el error, y de darme cuenta cuando una cosa es adecuada y cuando no lo es. No tengo que hacer contento a nadie, tengo que ser yo mismo. No me tengo que entregar a nadie, porque para entregarme a alguien primero tengo que tenerme. Y entonces, cuando yo me doy cuenta de que ya soy, toda esta comedia se cae. Toda esta comedia desaparece. Una de las consecuencias de la simple experiencia de darme cuenta de que yo soy es que toda esta cavilación constante que se produce en la cabeza, estar constantemente imaginando lo que va a suceder en el momento inmediato, o de aquí 2 semanas, o el año que viene, y estar constantemente como aquel que dice, entrenando para cuando llegue este momento, para ver lo que voy a decir, y qué va a decir el otro, y qué contestaré, y cómo quedaré. Todo esto desaparece. La mente queda de pronto en un silencio, pero no en un silencio torpe, no en un silencio pasmado, un silencio claro, un silencio
en el que aparece la transparencia de la capacidad de ver desde el fondo, de vivir la realidad tal cual es, como es por sí misma, y de ver a la gente tal como son por sí mismos, no en la medida que son mis gentes, mis padres, mis hijos, mi pareja, mis amigos. Hasta ahora los he estado considerando en tanto que eran míos. Esto sí que es egoísmo. Cuando yo soy yo, puedo ver la realidad tal cual es y puedo ver a la gente tal cual son. Y los puedo ver porque ya no necesito que me hagan de apoyo, porque no necesito que me reconozcan, porque no necesito que me quieran, porque yo soy inteligencia, amor y energía, y tengo la capacidad de ver, y tengo la capacidad de ser, y la capacidad de valer por mí mismo. Y si a alguien le gusto, pues fantástico, y si a alguien no le gusta tanto, pues mala suerte, porque cada uno tiene derecho a ser sí mismo, y por eso estamos en este mundo, y por eso somos distintos, porque todos somos capacidad de ver, amar y hacer, y cada uno lo es a su manera particular. Y el sentido que tiene la existencia es que yo ejercite esta capacidad de ver, amar y hacer de mi manera particular, porque como yo en este mundo no hay nadie.